¿Listo? Muy buenas noches, querida tutora y queridos compañeros. Estamos acá presentando nuestra fase colaborativa número 3 con mis compañeras Alba Azucena Herrera, Alba Azucena Hernández, Nancy Mireya Torres, Erika Joana Martínez y su servidora Jennifer Rangel. Eh, como lo vimos en nuestra fase 3, tuvimos la maravillosa experiencia de observar la película y tratar esta temática que es el Alzheimer. ¿Qué es la enfermedad del Alzheimer? Es una de las formas más comunes o la más conocida de las demencias. Es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona para llevar a cabo sus actividades diarias. Es una enfermedad que comienza lentamente. Primero afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria, el lenguaje. Las personas que con el mal pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen. Es un problema relacionado con lo cognitivo. Empieza con algo leve, pero causa más problemas en la memoria. Esta enfermedad es común en las personas mayores de 60 años, pero pues no es, también se han conocido casos de personas jóvenes que la padecen. ¿Por qué es considerada una enfermedad degenerativa y del sistema nervioso? Es una enfermedad neurodegenerativa, la cual abarca el conjunto de dolencias que principalmente afectan las neuronas del cerebro. Las neuronas son elementos básicos del sistema nervioso que están compuestas por la médula espinal y el encéfalo. Estas neuronas, en general, ni se reemplazan ni reproducen, por lo que cuando sufren daños, el cuerpo no las vuelve a sustituir. Es un daño irreversible. ¿Cuáles son los principales síntomas neurológicos? Incapacidad para retener nueva información. No es capaz de tener una información reciente o de retenerla en su memoria, digamos, en el momento en que se le explican las cosas o deja algún objeto, ella inmediatamente o él inmediatamente se le olvida dónde lo puso, dónde lo dejó, porque no está generando informaciones nuevas, no las está guardando. La incapacidad para recordar la información. En el momento que las personas que sufren Alzheimer están teniendo una conversación entre dos o más personas, vuelve y repite lo mismo o simplemente no recuerda totalmente lo que ella acabó de decir. Se les olvida la fecha de cumpleaños, la profesión que ellos han tenido, qué han hecho en el momento que están viviendo el ahora, ¿sí? También sufren alteraciones en la capacidad de racionamiento, tienen afasia, trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla. Pierden su lenguaje, la escritura o la mímica y se deben a lesiones cerebrales. La aprasia es un trastorno del cerebro y del sistema nervioso, en el cual una persona es incapaz de llevar a cabo tareas o movimientos cuando se les solicita. Pierden de pronto la movilización del cuerpo, no son capaces de mantenerse por ellas mismas. Pérdida de capacidad espacial, no retienen su tiempo, viven en tiempos pasados, no saben dónde se encuentran. Esta capacidad espacial los lleva a un mundo diferente al que ellos han estado viviendo. Y cambios en su carácter, se tornan un poco más agresivos, se evidencia su cansancio, su transformación física, no tienen control de su personalidad o de su carácter. Jennifer. Nancy. Señora.
Sí, Perdón, ¿ya me escuchan? sí. Tipos de Alzheimer. Enfermedad del Alzheimer de aparición temprana. Puede afectar a una persona en sus 40 o 50 años. Es muy poco común, ya que solo el 5% de las personas con Alzheimer tienen menos de 65 años. La aparición temprana de esta enfermedad está relacionada con un defecto específico de una cadena de ADN en el cromosoma 14. La enfermedad del Alzheimer de inicio tardío. Puede afectar a personas más mayores, normalmente con más de 65 años. Puede tener o no una causa genética. Hasta, hasta el momento los investigadores no han encontrado un gen en particular que la cause. La enfermedad del Alzheimer de tipo familiar. El Alzheimer de tipo familiar es cuando los médicos están seguros de que la enfermedad proviene de un gen en familia. En las familias afectadas, en los miembros, hasta 2 generaciones tienen o tendrán la enfermedad. Este tipo de Alzheimer correspondiente al 1% de los casos y la mayoría de las personas con Alzheimer de aparición temprana está en esta categoría. El Alzheimer de aparición temprana que afecta a las personas con menos de 65 años tiene síntomas ligeramente distintos de los Alzheimer de inicio tardío. Las personas con aparición temprana del Alzheimer tienen síntomas más relacionados con la afasia, pérdida del lenguaje, apraxia, pérdida de la memoria semántica y agnosia, pérdida de la capacidad de reconocer objetos y personas. Por eso los síntomas en las personas más jóvenes suelen ser más severas, ya que las funciones cognitivas se van más afectadas. Las etapas. Etapa 1, comportamiento normal. En la primera etapa de la enfermedad, su ser querido o familiar no mostrará síntomas evidentes y solo un escáner cerebral podría revelar la presencia de la enfermedad del Alzheimer. La etapa 2, cambios muy ligeros. En la etapa los síntomas casi pasan desapercibidos y no tendrán efectos en su capacidad de trabajo o vivir en forma independiente, pero empezarán por olvidar palabras o guardar objetos en sitios equivocados. Claro que esto puede ocurrir a las personas que no tienen Alzheimer. Por eso en esta etapa las personas todavía no demuestran señales evidentes del Alzheimer a no ser realizado un escáner cerebral. Etapa de deterioro leve. En esta etapa ya se puede posible notar que algunos no están bien. Los síntomas podrían ser olvidarse de algo que acabé de leer, hacer varias veces la misma pregunta, más dificultad a la hora de realizar, organizarse, no acordarse de los nombres cuando conocen a la gente nueva. Etapa 4, deterioro moderado. En esta etapa se notan más síntomas con la capacidad de razonar o la pérdida de la memoria es más evidente. Olvidar detalles sobre mí mismo, no ser capaz de marcar los números telefónicos, olvidar el mes y el año, dificultad para cocinar, etapa del deterioro moderado severo. En esta etapa empezamos apareciendo síntomas más severos, tales como perder la noción, el espacio donde se encuentra o el tiempo, olvidar la dirección de su casa, el número telefónico, la escuela donde acudió cuando estaba joven, confundir la ropa, debe utilizar de acuerdo con la época del año. En la etapa del deterioro severo. En esta etapa, su ser querido estará muy desorientado y tendrá síntomas severos como reconocer caras, pero olvidar nombres, confundir a una persona con otra, aparición de delirios en los que, ejemplo, que tiene que ir a trabajar, pero ya no tiene que ir a trabajar. Deterioros muy severo en esta etapa final, esta enfermedad neurológica degenerativa, todas las habilidades mentales y físicas más básicas están como bloqueos, tales como sentarse, andar, ir al baño, comer, beber. Ya no sabrán reconocer cuando tienen sed ni hambre y pues pueden dependientemente quedar en silla de ruedas.
pérdida de la capacidad del habla, reconocimiento de su rostro, alimentación, incontinencia. Las fases del Alzheimer, fase inicial, fase moderada y fase grave. Las funciones que podría llevar a cabo un psicólogo para abordar este caso, pues es inevitable mejorar la calidad de vida del paciente y de su entorno a través de cumplimiento de los objetivos secundarios relacionados con la mantención de habilidades cognitivas, funciones, la autonomía y el estado de salud. La estimulación tiene como función la neurología activar de funciones cerebrales a través de los distintos tipos de intervenciones favorables. Las formaciones neuronales pedagógicas se aplican técnicas estratégicas en función de las actividades y las terapéuticas apuntan a la mejor calidad de vida de la persona, identificando el proceso del deterioro, procurando su autonomía. La estimulación cognitiva también sirve para reactivar y mantener y compensar. No se va a curar, en muchos casos dependiendo de cada uno, en particular la grupalidad resulta de gran importancia, visto que permite la resocialización y promueve la autoconfianza y regula la conducta y motiva el equilibrio del estado de ánimo. Los centros hospitalarios de día constituyen hoy una alternativa en los tratamientos para la demencia, ya que requieren de internación, desarrollarse un abordaje integral del paciente y de la familia. La estimulación cognitiva se puede como el lenguaje, la memoria, la orientación, la atención y funciones ejecutivas. También se va a manejar el movimiento del lado derecho, movimiento del lado izquierdo, el sentido musical, sentido espacial, sentido del arte, instituciones sensoriales, imaginación, creatividad, razonamiento, memoria, lenguaje y números de lógica, que sería una de las terapias que le puede realizar. Hay medidas terapéuticas como las farmacológicas que en general en criterios serán manejarse con dosis bajas, con incrementos graduales y con un monitoreo exhaustivo de los efectos secundarios, porque ellas se pueden utilizar antipsicóticos, antidepresivos, benzodiazepinas y anticonvulsionantes. Y los no farmacológicos se podría decir que es como brindar un entorno de contención familiar que promueve espacios seguros, iluminación suave, evita elementos que pueda confundir o atemorizar, como los espejos, volúmenes altos de campanillas, música, cambios bruscos de decoración. En caso de poner música, que sea un efecto tranquilizador. En cuanto a la organización temporal, es importante que el paciente tenga una rutina que incluya actividad física para contribuir a una mejor calidad del sueño. Las intervenciones psicosociales incluyen psicoterapia individual, principalmente en los primeros estudios de la enfermedad, en los que el paciente tiene consecuencia de la pérdida que va sufriendo, conteniendo su ansiedad y temores. La psicoterapia familiar es con el fin de poder reelaborar la crisis que se genera en la familia con la aparición de los conflictos nuevos o el surgimiento de viejos resentimientos. Las reacciones de los familiares varían entre la negación del pánico y la aceptación, sobre las cuales es necesario trabajar para aliviar al grupo. La enfermedad, el manejo de las diversas situaciones que se van presentando, como los grupos de apoyo a los cuidadores, personas que los cuidan o comparten con él, experiencias con otras personas, pueden resultar muy aliviadoras y enriquecedoras, con un efecto de apoyo mutuo, permitiendo un mejor manejo de los sentimientos que ocasionan la función del cuidador. Los antipsicóticos se pueden clasificar en primera generación y en segunda generación. La primera generación sería la haloperidol, bromacina, leomepromacina, molidona y primosida. La segunda generación, la risperidona, olanzapina, quetiapina, aripiprazol y clozapina. La clasificación de los antidepresivos están los inhaladores de la recepción de noradrenalina, que son los tricíclicos, ánimas terciarias, que imipramina, amitriptilina, doxepina, disipramina, nortrilina, protriptilina y clomipramina. Los tricíclicos de ámicas secundarios o segunda generación, que serían los heterociclos, que amoxapina, maproxilina, trazadona y bupropión. La tercera generación de antidepresivos, la mirtazapina, la venlafaxina y la mefazodona.
En la conclusión del Alzheimer, que con sus características de signos y síntomas y el desarrollo del deterioro que produce en el paciente, sabemos que no podemos hablar de una curación, sino de un tratamiento como una combinación de psicofármacos, terapias individuales, familiares o grupos de apoyo. El proceso de envejecimiento poblacional es un factor concreto en todo el mundo a medida que el número de personas mayores ha aumentado significativamente. Se hace importante el desarrollo de actividades que ayudan en el adulto mayor a mantener su calidad de vida y a lograr mayor independencia y autonomía. Intervenciones que incluyen un dispositivo muy particular que es el acompañamiento terapéutico. Que el acompañamiento terapéutico es una herramienta potente para auxiliar a la persona mayor a mantener sus actividades diarias, ayudar al paciente a descubrir nuevas actividades que sean interesadas para él mismo, bien como ayudar a mantener las actividades de rutina. Esto es importante para amenizar la progresión de los síntomas del Alzheimer. Y, y externa sería como ir al cine, ir de compras, pasear, encontrarse con amigos, visitar museos, ir al teatro, ir al médico. Son facilitadas con el acompañamiento terapéutico y el acompañante contribuye a que el adulto mayor ejerce su autonomía y sienta seguro en explotar nuevos espacios y nuevas experiencias. Gracias.